Dios te bendiga, amigo y hermano, que semana tras semana nos sintonizas en este tu programa Sanando el Alma Herida, que todas las semanas a esta misma hora nos podemos dirigir a usted. Qué bendición, amado, poder acompañarles en este programa, su programa Sanando el Alma Herida. Desde aquí, desde mi casa, su hermano Eric Serrano, que le bendice y que ora a Dios y que entiende, amados, que Dios cumplirá su propósito en ustedes. Como todas las semanas lo hacemos, queremos invitarle a que si tiene su Biblia a mano, su celular, nos acompañe en el libro de Nehemías capítulo 2. Libro de Nehemías capítulo 2. Queremos continuar la serie que comenzamos la semana anterior, donde estábamos hablando de la vida de Nehemías. La semana pasada hablamos un poquito de su historia, un poquito de su libro, y para el beneficio de aquellos que no nos pudieron escuchar la semana pasada o ver la semana pasada, reiterábamos, ¿verdad?, que Nehemías había sido cautivo, había sido tomado desde Jerusalén y había sido llevado por Nabucodonosor a Persia. Ahora este libro, escrito en primera persona por él comienza a explicar, él comienza a darnos los destellos de la historia del momento que le tocó vivir, ¿verdad?, en el tiempo de los israelitas en aquel periodo. Encontramos y descubrimos la semana pasada que él había recibido noticias de sus allegados, de aquellos que habían regresado de Jerusalén y se encontraron con él y no le dieron noticias muy alentadoras. Y qué difícil, hermano, cuando nos dan noticias difíciles, noticias tristes. La ciudad la habían saqueado, habían quemado las puertas de la entrada de la ciudad, habían tumbado lo que es moral, lo que cuidaba, lo que protegía aquella ciudad de Jerusalén. Qué difícil es, amado, cuando perdemos lo que nos hace y nos da seguridad. Y la semana pasada hablábamos, ¿verdad?, que esta situación tan difícil de este hombre que Dios le había bendecido, que la gracia de Dios le había acompañado, ahora él, cuando escucha esta oración de esta pérdida, cuando escucha esta información de esta pérdida, decide orar al Señor. Es decir, aprendimos la semana pasada que cuando nuestras ciudades son saqueadas, cuando nuestro hogar es saqueado, cuando en nuestro trabajo, ¿verdad?, las turbulencias, ¿verdad?, de los vientos contrarios se levantan en contra de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestro trabajo, aún de nuestras propias vidas, por una enfermedad o por alguna dificultad. Descubrimos la semana pasada que es el momento de ir ante la presencia del Señor. Es el momento que tenemos, amados, para asolarnos, para irnos en el secreto de Dios, para poder llorar y estar ante su presencia. Descubrimos que aunque Nehemías se encontraba a la distancia de su ciudad natal, que como patriota vivía orgulloso de aquellos que le llamaban israelitas y aquellos que vivían en Jerusalén, aquello le causó dolor. Aquello le causó angustia, aquello le provocó que pasase, como decía el capítulo número 1 que leímos la semana pasada, que él se detuviese y ayunara y orara al Señor. La semana pasada descubrimos que él pidió perdón, él se humilló, fíjese, aunque no vivía en Jerusalén. Pero aprendimos la semana pasada que el dolor humano, que la situación humana de nuestro prójimo son los elementos que nos llevan a una transferencia de una promoción en el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros somos quebrantados por el dolor ajeno, cuando somos quebrantados por la angustia ajena, cuando somos quebrantados por el dolor ajeno, y esto nos hace llorar, y esto nos hace sufrir, y esto nos hace, amado, que oremos al Señor. Amado, esto nos hace entender
y nos abre la puerta de que estamos entendiendo lo que es el corazón de Dios, lo que es la misión de Dios, lo que es vivir, amado, una vida de gran éxito cuando hemos aprendido a ver y entender, amados, que somos quebrantados por el dolor del prójimo. Y quisiera, ¿verdad?, con esta breve introducción, que vayamos al capítulo número 2 del libro de Nehemías. Es por ello que hace unos minutos, ¿verdad?, les pedí que buscaran su Biblia para que así puedan seguirme en la lectura. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Nehemías capítulo 2 lee o reza de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerje, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo sirvió al rey. Y como yo no había estado antes tristes en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino que quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera, dijo Nehemías, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a mí: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Entonces, oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Encontramos, ¿verdad? Encontramos una dinámica otro día, ¿verdad?, regular en el palacio del rey Artajerjes. Ya Nehemías servía, como acabamos de leer, de copero del rey. Dios le había llevado en gracia a un palacio a servirle a un rey, porque en el plan divino de Dios había una promoción de camino. Y fue el quebrantamiento, la puerta que se abrió para que Dios utilizara esta angustia, este dolor, para poder glorificarse en aquellos que quedaron en Jerusalén. Y vemos, amados, y encontramos que el rey se le queda mirando a Nehemías y le dice: ¿por qué está triste tu rostro? Y yo te pregunto en esta hora: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Qué situación, qué noticia, qué problema te ha tocado la puerta de tu casa que te ha cambiado tu momento de alegría y te ha puesto a llorar? Que ha cambiado tus días pasajeros, que ha cambiado toda esperanza presente y se ha nublado el panorama de la vida o del episodio que te ha tocado vivir. Si tu rostro evidencia en esta ocasión que escuchas esta palabra alguna tristeza alguna, este mensaje es para ti. Hay momentos, amados, donde tenemos que llorar. Hay momentos donde no podemos esconder lo que por dentro nos está sucediendo, lo que por dentro nos está quebrantando, lo que por dentro no se pueda estar, amado, sucediendo.
Y fíjese que Nehemías estaba sufriendo por dentro el dolor de sus amigos, compañeros y parientes en Jerusalén. Su rostro no estaba triste porque no había leche en su casa. Su rostro estaba triste porque entendía que Dios le estaba llamando, que Dios le estaba separando para una misión muy peculiar. Encontramos en Nehemías, amado, y yo quisiera, ¿verdad?, reconciliar esta historia con la historia de Jesucristo. Encontramos en Nehemías un prototipo en el Antiguo Testamento de la obra de Jesucristo. Jesucristo se encontró en una situación donde fue quebrantado por las puertas, por los cerrojos quemados, por las ciudades destruidas, por una humanidad sin fe y sin esperanza. Y no escatimó salir del palacio como lo hizo Nehemías, y acabamos de leer. No escatimó dejarlo todo, amados, para darnos una oportunidad, para reconstruir nuestras vidas. Y en el rostro de Nehemías se podía palpar, el rey pudo darse cuenta que Nehemías estaba siendo quebrantado, que Nehemías no podía esconder más. No sabemos cuántos días había transcurrido desde el momento en que recibió la noticia al momento en que el rey se da cuenta de lo que está sucediendo. Y fíjese que el rey le dice: tú no estás enfermo. El rey le dice: esto aparenta ser quebrantamiento de corazón. Vemos que cuando nosotros somos, amados, somos sumergidos a experiencias donde el propósito de Dios tiene el control de las cosas. Amado, nuestro caminar no necesita escuchar una voz de Dios, porque Dios usará el contexto a nuestro alrededor para que entendamos que Dios está con nosotros, para que entendamos que Dios camina con nosotros, para que entendamos que la gracia que Dios ha puesto en nosotros es suficiente para que las puertas se abran, es suficiente para que se limpien los caminos, es suficiente para que se abran puertas en los bosques y tomar la madera que necesitamos. Encontramos en la vida de este hombre, Nehemías, un corazón lleno de una pasión para cumplir el servicio del necesitado. Encontramos en Nehemías que se abre en este momento la oportunidad. Y yo, fíjense, he escuchado a predicadores decir: mire, si él lo hubieran visto, lo hubiesen visto triste, le pudieron haber tomado la vida. Yo vengo a decirte en esta hora, yo vengo a recordarte en esta hora que el peso de gloria, que la presencia de Dios, que, amado, la motivación más grata, el sentir más puro es el poder cumplir la misión del Señor. El mundo jamás podrá apagar la pasión y la misión de Dios con los seres humanos en la tierra. Los políticos no podrán descifrar, no podrán apagar la llama de la pasión del llamado del Señor. Aun cuando nuestro rostro diga lo contrario, aun cuando tengamos miedo a caminar por el valle de sombra y de muerte, aun cuando vayamos por los caminos difíciles de la vida, que no encontramos una luz, que no vemos el aclarecer de la mañana. Es ahí, amado, donde tenemos que recordarnos, donde tenemos que hablarnos a nosotros mismos y entender que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y vemos, amado, que esto abrió la oportunidad para que Nehemías abriese su corazón. Yo te pregunto en esta hora: ¿hasta cuándo guardarás dentro de ti el sentir o el sueño que Dios ha puesto en tus manos? ¿Hasta dónde guardarás, amado, la esperanza de que Dios haga en ti lo que te ha prometido? De que Dios cumpla en ti, amado, lo que ya ha predicho que hará en tu vida. Y vemos, amado, que él comenzó a decirle: mira, yo necesito que tú me envíes a Judá. Yo necesito que me des un tiempo para poder hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque me necesitan. ¿Por qué?
porque hay una gran necesidad. Rey, porque aquí todo está al día y yo necesito regresar a Judá. Y dame carta para el guarda del bosque y para que me dé maderas para poder reconstruir el palacio de la casa, para el muro de la ciudad y para la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Amado, aquí hemos descubierto, amado, que nosotros, aquellos que servimos al Señor, aquellos en el cual Dios ha puesto lo que decía el apóstol hablándole a Timoteo, que Dios había puesto por la imposición de la mano el depósito de Dios en nuestras vidas. Es ese depósito de Dios, amado, que en los momentos de dificultad la gracia de Dios abre la puerta que necesitamos. Así que yo te invito en este momento a que respires, a que te llenes, ¿verdad? Tus pulmones de aire y que confieses la fe del Señor, que la gracia de Dios ha sido benéfica para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Pero vemos que ante toda esta dinámica, ante todo esto estaba, ¿verdad?, el rey. Él dice, estaba el rey, estaba su esposa a un lado, estaba Nehemías en primera persona hablando. Y mientras todo esto ocurre, dice el verso número 10, pero oyéndolo Sanbalat, Eronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de Israel. Cuando yo escucho estas palabras, ¿verdad? Y si usted tiene la amabilidad de continuar leyendo esta historia, usted va a escuchar nuevamente y repetidamente estos dos nombres, Sanbalat y Tobías. Y mientras yo oraba al Señor y preparaba esta corta enseñanza para esta ocasión, me preguntaba, ¿quiénes eran Sanbalat y Tobías? Desde niño escuché que ellos eran los que gritaban y decían comentarios negativos en la construcción del templo, en la construcción de los muros. Pero vemos que en este capítulo número 2, todavía Nehemías no había llegado a Jerusalén. Y ya estos dos personajes habían entrado a la obra, habían entrado en la aventura, se habían convertido en compañeros de viaje de Nehemías. Y me puse a buscar quiénes eran estos dos individuos. Porque he aprendido que cuando la Biblia te presenta algún detalle del mismo y lo vuelve a recalcar, es momento para que nos detengamos y respetemos al texto, respetemos la historia bíblica y le preguntemos al texto qué podemos aprender de tu maravillosa palabra. Encontré que Sanbalat era un emperador samaritano. Cuando vamos al nuevo evangelio, ¿verdad? A los evangelios, vamos a encontrar que hay un escrito donde dice que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Es decir, entonces podemos encontrar aquí, ¿verdad? Podemos quizás armonizar la agenda que tuviese Sanbalat en presentarse o en hacerle la vida imposible a este hombre llamado Nehemías. Era un emperador, representaba un sistema político en aquel lugar, en aquel entorno. Sanbalat representaba, amados, cómo pueden los imperios o cómo puede la política o cómo puede la política detener o querer detener el plan de Dios y la misión de reconstruir las vidas que necesitan ser reconstruidas. Encontramos en Sanbalat una oposición política. Encontramos en Sanbalat, amado, que se detiene y que va de camino, va acompañando a este hombre de camino a Jerusalén. Pero tenemos que regresar a Tobías. ¿Y quién era Tobías? Tobías era, amado, era un levita. Tobías era un maestro, del Torá, de la ley de Moisés. Entonces, yo me detengo porque veo a este hombre llamado Nehemías acompañado de un representante político y de un representante religioso. Encontramos a Nehemías caminando
saliendo con la bendición de Dios de aquel lugar, de aquel palacio, y se encuentra, mientras hace su primera parada, se encuentra con dos hombres disgustados con el plan que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Esto me hace reflexionar, me hace detenerme y me hace comprender que cuando Dios tiene un plan con la humanidad, que cuando Dios tiene un plan y utiliza a la iglesia o te utiliza a ti que me estás mirando en esta ocasión, y encuentras que el sistema político te está haciendo fuerza, y encuentras que el sistema religioso te está haciendo fuerza, y encuentras que estos sistemas te están empujando para que la obra de Dios no se cumpla, te están empujando para que se detenga el reino de Dios en la tierra, se están poniendo de acuerdo un samaritano y un levita que se supone que no se vean la cara, que se supone que no se entiendan, que se supone que no se lleven. Estos dos hombres se ponen de acuerdo no para cumplir el corazón de Dios, no para ser quebrantados por un llamado de Dios. Se detienen porque tienen una agenda en contra de aquellos que van caminando, llevando este buen evangelio, llevando y edificando y restaurando los muros de aquellos que necesitan ser restaurados. Yo vengo a decirte con esta palabra de Nehemías, que quizás nunca hayas escuchado esto de esta historia. Nehemías iba de camino a Jerusalén, encontrado con un sentimiento agrio, con un sentimiento de disgusto frente a un sistema religioso y frente a un sistema político. Jesús se encontró en la misma incógnita. ¿Quiénes fueron los que probaron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que señalaron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que encausaron a Jesús? Sino aquellos fariseos y aquellos escribas que buscaban la manera para probar y tentar a Jesús. ¿Quiénes fueron, sino los romanos, sino el sistema político de aquel tiempo que buscó la manera y entre el sistema religioso y el sistema político encarcelar y detener la obra de Jesús en la tierra? Yo vengo a decirte que si tú vas acompañado de camino a Jerusalén y te has encontrado con disgustos políticos y te has encontrado con disgustos religiosos, yo vengo a decirte que lo que Dios ha puesto en ti, que lo benéfico de Dios en tu vida es más poderoso para romper el sistema político, para romper con los susurros del sistema religioso. Yo vengo a decirte que el propósito de Dios se cumple no importando quién esté a tu lado, no importando quién te esté acompañando camino a Jerusalén. Yo quiero que tú mires a través del ojo de Dios. Yo quiero que tú mires a través, amado, de la ciudad de Jerusalén y que tú entiendas que la obra de Jesús se cumple a través de los tiempos. Nehemías es el prototipo anunciando que Jesús iba a ser señalado, anunciando que Jesús iba a ser señalado, anunciando que todas estas cosas iban a venir, pero Él vino a dar vida. Jesús vino a reconstruir una humanidad. Jesús vino a levantar unos muros caídos. Y si tú te encuentras en ruinas, si tú te encuentras en alguna dificultad, si tú te encuentras, amados, que han quemado, han saqueado tu ciudad, han saqueado tu vida, te han robado, te han desprovisto de todas estas circunstancias en tu vida, yo vengo a decirte en esta hora y vengo a vociferar a tu espíritu en esta hora, decirte que más allá de los sistemas religiosos y políticos está aquello que Dios ha llamado su gracia de Dios sobre ti. Está un Dios maravilloso que está listo, que está presto, que está, amado, decidido a cambiar tu vida, que está decidido a restaurar tus muros. Encontramos que Nehemías caminó con una fuerza que no le quería dejar llegar a Jerusalén. Y yo te pregunto, ¿quién te está acompañando en tu propósito? ¿Quién está caminando al lado tuyo y qué voces estás escuchando camino a Jerusalén? Yo vengo a decirte ahora en esta hora, amado, que Dios es un Dios grande y poderoso. Y que los sistemas religiosos y los sistemas políticos siempre van a existir. Siempre van a estar presentes, amado, para opacar la obra de Dios a través de tu vida. Así que no le tengas miedo. Así que no te dejes intimidar por las fuerzas políticas. Y estamos, ¿verdad?, ya caminando a un año de elecciones. Ya en unos próximos meses comenzamos, ¿verdad?, a elegir. Yo vengo a decirte que más allá de un llamado político, que más allá de una papeleta,
que más allá, amado, de lo que pueda presentarse como base política, está un Dios quebrantando a su iglesia para que restauremos los muros destruidos de esta nación. Para que nos levantemos, amado, como constructores de muros. En un tiempo donde la iglesia está llamada a levantar una voz profética para que los muros sean restaurados. Es momento que no esperemos que los políticos hagan algo por nosotros, porque la encomienda es divina, porque el llamado es divino y porque el camino Él lo ha trazado. Los materiales, Afaf nos los ha provisto. El bosque se ha levantado, la madera se ha cortado para que haya madera para el palacio, para que haya madera para los muros y para que haya madera para tu casa. Yo vengo a decirte en este tu programa Sanando el Alma Herida, vengo a decirte, vengo a vociferarte, vengo a recordarte que Dios viene enviando emisarios como este programa Sanando el Alma Herida, que venimos con madera, amado, para fortalecerte, para levantarte los brazos, para decirte no estás solo, no estás sola. Dios nos ha enviado, este programa ha llegado para decirte y recordarte que Dios está en control, que la ayuda viene de camino, que los materiales vienen de camino, que las puertas que se quemó, que el diablo quemó porque te engañó, porque te abandonó, porque te presentó una cosa que no es correcta. Vengo a decirte que la ayuda viene de camino. La pregunta que yo hago: ¿quieres edificar? ¿Me permites que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón yo la pueda traspasar a ti y tú abras tu puerta para que entren y acomoden los materiales para que tu vida sea reconstruida? Para que tus muros puedan ser levantados, para que, amados, las puertas puedan ser fortalecidas, y lo que para muchos fue un campo donde los escombros eran los elementos, era el jardín que mostraba aquella ciudad, los muros de tu vida se puedan restaurar. Es por ello entonces que puedo simplemente presentarte al reconstructor de vida llamado Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida y es, amado, la esperanza que tú y yo necesitamos. Yo te invito, amado, a que le permitas a Jesús que reconstruya tu vida. Que le permitas al Señor, amado, que entre. Amado, Él no viene a juzgar tu vida. Él no viene a buscar los escombros a ver qué pasó. Él no viene a investigar tu vida. Él viene a sacar los escombros y a levantarte como nunca jamás te has visto. A levantarte, a restaurar como tú quizás siempre quisiste haberte mirado. Así que yo quiero orar por ti en esta ocasión. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, Señor. Reconociendo, Padre amado, mi Señor, que tú conoces nuestros rostros, que tú conoces nuestras vidas, Señor. Y yo te pido que este mensaje, Señor, traiga vida, que este mensaje restaure, que este mensaje levante, que este mensaje traiga vida en esta hora, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, Señor. Ayúdanos a aceptar el milagro como que viene y proviene de ti, Señor. Y yo sé que tú cumplirás tus propósitos en aquel que escuche, que crea, que acepte y que declare esta maravillosa palabra. Gracias te damos, mi Señor, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, pero tuya también, Señor, es toda la gloria. Gracias, mis hermanos, por este tu programa y por habernos sintonizado. Si este programa ha sido de bendición para ti, queremos saber de usted. Denos una llamada o envíenos un texto al 407-383-7506. Repito nuevamente, 407-383-7506. Este es tu hermano, el hermano Eric Serrano, en tu programa Sanando el Alma Herida. Bendiciones.